¿Conoces el aspecto más inquietante de este asunto? Lo que nadie te comenta al hojear las páginas del primer volumen de Reyes, y te topas con esa abrupta lista de 700 cónyuges y 300 concubinas de Salomón. El problema no reside en la cifra en sí, ni en la desmedida suntuosidad, ni siquiera en la noción de un individuo acaparando mujeres, cual si fuesen bienes, o emblemas de dominio político, o trofeos bélicos, que se exhiben para mostrar su magnificencia ante los reinos colindantes. No, lo verdaderamente perturbador es el mutismo total que le sucede, pues la Biblia menciona este dato como si fuera un mero adorno de la eminencia del monarca sabio, como si integrara el inventario de su esplendor, junto al oro proveniente de Ofir, los caballos que importaba de Egipto, los templos que erigía y las alianzas que rubricaba con vínculos de sangre y matrimoniales. Pero jamás esclarece el porqué. Nunca examina las repercusiones éticas o espirituales de esta situación. Nunca se detiene a cuestionarte cuál es el auténtico significado de que el individuo más perspicaz del orbe, conforme a la tradición hebrea, poseyera 700 esposas, y que una parte considerable de ellas fuesen foráneas, quienes trajeron consigo deidades ajenas, las cuales, a la postre, depravaron su espíritu, según el propio escrito sacro. Y ahí radica el asunto crucial. Ahí se halla la falla inmensa en toda la estructura teológica que edificaron sobre tu mente desde que eras infante, y te conducían a la escuela dominical, y te inculcaban que la Biblia era la perfecta e infalible palabra de Dios, donde cada signo de puntuación poseía un sentido imperecedero e invariable. Porque si Salomón gozaba de tanta inteligencia como se alega, si fue el designado por la divinidad para erigir el santuario más sagrado de toda la trayectoria de Israel, si era el depositario de una iluminación celestial que le permitía fallar con rectitud impecable entre dos madres que litigaban por un neonato, y componer sentencias que aún hoy se estiman inspiradas por el mismísimo Espíritu Santo, y que se leen en los templos como si fueran indicaciones directas de Dios para tu existencia diaria. Entonces, ¿cómo es concebible que sucumbiera a la adoración de ídolos? ¿Cómo es posible que su corazón se alejase de Yahvé en su ancianidad? ¿Cómo es factible que el mismo Creador, que lo había colmado de discernimiento extraordinario cuando era joven, no hubiera anticipado o impedido esta decadencia dramática, que conforme al texto, fragmentó el reino y ocasionó largos periodos de desdicha al pueblo de Israel? Y aún más relevante, ¿por qué la Biblia expone este detalle de las 700 esposas sin una profunda meditación moral, sin cuestionar las bases de dominio patriarcales que autorizaban a un soberano a acumular mujeres como prendas de triunfo bélico y lazos políticos, mientras a los ciudadanos comunes se les predicaba la unión monógama y la fidelidad como mandatos divinos irrevocables, bajo pena capital por infidelidad conyugal? Esto que te estoy revelando ahora mismo no es un elemento trivial de la narrativa bíblica que puedas pasar por alto o encubrir con una interpretación simbólica conveniente. Es una perspectiva directa hacia los mecanismos de control y engaño que han sustentado por siglos un sistema de credos diseñado no para otorgarte autonomía, sino para someterte mediante el pánico y la censura. Y Spinoza, ese intelectual expulsado del siglo XVII que pagó con su vida social y su afiliación comunitaria, él sí asumió un coste muy alto por manifestar la verdad, en una era donde expresar lo auténtico implicaba ser tachado de hereje y anatema, y ser excluido de cualquier contacto humano con tu propia gente. Él observó esto con una nitidez absoluta, que todavía nos deja maravillados, cuando leemos sus escritos redactados hace más de 300 años, pero que parecen haber sido escritos ayer, específicamente para ti, que estás escuchando esto ahora, porque él comprendió algo fundamental, que las jerarquías religiosas han procurado esconder durante milenios.
que la Biblia no es la expresión literal de una divinidad celestial, que dicta verdades eternas a profetas dóciles, que escribían en éxtasis místicos sin desaciertos ni incongruencias, sino un compendio de textos humanos, escritos por personas de carne y hueso, que vivían en escenarios políticos definidos, que poseían intereses particulares, que creaban relatos para justificar estructuras de poder específicas que los favorecían a ellos y a su estrato social. Y cuando asumes esto verdaderamente, cuando efectivamente permites que esta realidad penetre en tu conciencia, sin las defensas automáticas que te enseñaron a establecer cada vez que alguien pone en duda la autoridad eclesiástica, entonces todo se altera drásticamente. Entonces comienzas a percibir que las 700 cónyuges de Salomón no son un enigma teológico indescifrable que requiere contorsiones mentales para compatibilizar con la idea de un ser supremo moralmente perfecto, sino una visión histórica nítida de cómo se ejercía el dominio en el antiguo Israel, de cómo los monarcas empleaban el matrimonio como una herramienta estratégica de primer orden, de cómo las coaliciones entre reinos se ratificaban con los cuerpos de mujeres que carecían de derecho a opinar en estas negociaciones comerciales disfrazadas de uniones sagradas, y de cómo todo esto se presenta en el escrito reverenciado sin el más mínimo indicio de juicio ético, porque el texto mismo fue elaborado por y para una élite masculina que se beneficiaba directamente de estas organizaciones de poder y que no tenía ningún interés en rebatirlas. ¿Y tú, alguna vez te interrogaste por qué ciertos segmentos bíblicos se leen en la congregación, domingo tras domingo, y otros se saltan sistemáticamente como si no existieran? ¿Por qué ciertos versículos sobre la benevolencia y la clemencia se repiten hasta la saciedad, mientras otros sobre el exterminio masivo, la servidumbre y la agresión sexual permanecen ocultos en la penumbra del cuerpo oficial de escrituras, como secretos bochornosos que es preferible no ventilar? Compártemelo en los comentarios. Anhelo leer tu perspectiva. Deseo saber si esto resuena con algo que ya presentías en lo más hondo de tu ser, pero no sabías cómo denominar, porque te habían adoctrinado que tales pensamientos eran transgresión y que poner en tela de juicio era abrirle el portal al maligno. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo, porque lo que estamos forjando aquí no es un espacio adicional de espiritualidad superficial o exhortación banal con frases atractivas sobre seres celestiales y fuerzas positivas, sino un territorio de emancipación intelectual, donde la razón se encuentra con lo sacro, sin intercesores que te indiquen qué pensar o cómo sentir o cuánto dinero debes aportar para obtener el favor divino. Aquí vamos a desmantelar juntos las mentiras más colosales que te fueron ofrecidas como verdades incuestionables e inapelables. Y lo ejecutaremos con la misma gallardía intelectual que demostró Spinoza cuando confrontó a las autoridades eclesiásticas de su tiempo, y les espetó directamente que el dignatario estaba desnudo, que Dios no era ese déspota celeste, obsesionado con tu observancia de ritos y con castigarte sin fin por errores fugaces, sino la naturaleza en su plenitud, la realidad completa, el cosmos en su infinita grandeza, del cual tú y yo somos manifestaciones singulares e irrepetibles. Entonces regresemos a Salomón y sus 700 consortes, porque este suceso particular nos facilita la comprensión de un mecanismo mucho más vasto y profundo de cómo actúa la manipulación doctrinal en tu vida cotidiana, aunque ya no vayas a una iglesia. Porque observa lo que acontece cuando revisas el primer libro de Reyes, capítulo 11, con verdadera y sincera atención, y no con la perspectiva devota e irreflexiva que te adoctrinaron en la escuela dominical, donde el maestro te indicaba que no dudaras, sino que creyeras con fe de niño. El texto asevera claramente
sin ambigüedad alguna, que Salomón amó, además de a la hija del faraón, a numerosas mujeres foráneas de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas, que eran pueblos de los cuales Yahvé había dicho taxativamente a los descendientes de Israel, que no se mezclaran con ellas, ni ellas con vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus divinidades. Pero a estas se unió Salomón con afecto, según relata el escrito, y tuvo 700 esposas, que eran princesas, y 300 amantes, y sus mujeres apartaron su ánimo, porque cuando Salomón era ya mayor, sus cónyuges inclinaron su corazón tras dioses extraños, y su esencia no fue íntegra con Yahvé su deidad, como el alma de su progenitor David había sido. Y ahí está concentrado todo el drama doctrinal en unos cuantos versículos que la mayoría de cristianos nunca han leído con análisis crítico, porque están demasiado ocupados memorizando los pasajes motivacionales que pegan en sus refrigeradores, porque el propio texto está reconociendo varias cosas simultáneamente que deshacen por completo la coherencia de la historia oficial que te transmitieron. Primero, está aceptando abiertamente que Salomón desobedeció directamente una prohibición explícita de Yahvé sobre casarse con féminas forasteras. Segundo, está admitiendo que estas damas trajeron consigo sus cultos y sus prácticas, y que Salomón no solo las toleró, sino que les construyó santuarios detallados en los montes cercanos a Jerusalén, donde podían rendir homenaje a Astoret, Quemos y Moloc. Tercero, está confesando que el espíritu del monarca ilustrado se envileció precisamente por esta razón, y que su perspicacia divina aparentemente no bastó para resguardarlo de esta corrupción inminente. Y cuarto, y esto es lo más esclarecedor de todo lo que vamos a debatir hoy, está presentando todo esto como si fuera una fatalidad inevitable originada por la flaqueza humana de Salomón ante la atracción femenina seductora, como si las mujeres fueran el elemento principal de la perversión espiritual y ética, como si el inconveniente no fuera el sistema político y religioso íntegro que permitía a un solo varón acopiar 700 esposas como si fueran reses, sino las propias cónyuges y sus deidades ajenas, y su influencia nociva sobre el frágil corazón masculino. Y esto es justamente lo que Spinoza desveló en su tratado político-teológico cuando explicó con razonamientos incontrovertibles que los escritos sagrados deben examinarse como documentos históricos, producidos por seres humanos, en contextos específicos y no como revelaciones sobrenaturales descendidas del firmamento, perfectamente constituidas, sin fallas ni contradicciones. Porque cuando los analizas de esa forma, cuando suprimes la densa capa de reverencia automática y los estudias con la misma meticulosidad crítica con la que evaluarías cualquier otro texto antiguo, de cualquier otra cultura, entonces comienzas a notar los esquemas evidentes. Empiezas a ver las uniones patentes donde distintas usanzas fueron cosidas juntas. Empiezas a observar cómo las narrativas se estructuran, intencionalmente para legitimar y mantener estructuras de dominio particulares, que benefician a grupos definidos mientras suprimen a otros. Aquí llega algo que va a incomodarte sobremanera, pero necesitas asimilarlo, porque es la verdad simple que las instituciones religiosas han mantenido oculta por siglos detrás de capas y capas de interpretación simbólica y misticismo espiritual incomprensible. El pluralidad conyugal de Salomón no era una irregularidad ética vergonzosa que debía esconderse o justificarse con complejas argucias teológicas. Era simplemente la modalidad absolutamente normal en que funcionaba el poder regio en todo el antiguo cercano Oriente.
Completamente todos los gobernantes de esa época y región tenían varias esposas porque el matrimonio no era una institución sentimental basada en el cariño recíproco entre dos individuos libres que optan por estar juntos por afinidad emocional. Era un instrumento político de primer nivel, sin ninguna conexión con sentimientos personales. Cada cónyuge representaba una coalición palpable con otro reino, tribu o facción política dentro o fuera de Israel. Cada boda era esencialmente un convenio de paz o comercial sellado con un cuerpo femenino que servía como aval vivo del pacto. Cada concubina era un símbolo visible de posición social y holgura financiera que se mostraba ante visitantes extranjeros. Y todo esto era perfectamente habitual y admitido en ese marco histórico específico, sin ninguna connotación adversa. Pero aquí reside el enorme dilema que nadie te cuenta nunca en la Iglesia. Si aceptas que el matrimonio múltiple de Salomón era meramente parte de las prácticas políticas ordinarias de su período y que el texto sagrado lo refleja sin mayor dictamen moral inicial, más allá de lamentarse por la influencia de los dioses forasteros, entonces tienes que asumir también una verdad mucho más incómoda, que la Biblia no es un código ético universal y eterno dictado por una deidad fuera del tiempo y del espacio con criterios absolutos que se aplican a todas las culturas de todas las eras, sino un conjunto de documentos que reflejan las normas y valores de las sociedades concretas que los crearon en momentos históricos delimitados. Y si acoges esto, si verdaderamente permites que esta apreciación penetre hasta lo más íntimo de tu ser y modifique tu manera de ver las Escrituras, entonces toda la estructura completa de la moralidad sexual cristiana se desmorona ruidosamente, porque esa ética no se fundamenta en mandatos divinos imperecederos grabados en tablas de piedra por el dedo de Dios, sino en interpretaciones parciales y a menudo abiertamente contradictorias de textos antiguos, que reflejaban realidades sociales completamente distintas a las nuestras. Y Spinoza entendió esto con una claridad filosófica que aún hoy nos deja mudos cuando lo revisamos. Él percibió con nitidez meridiana que lo que denominamos ética divina es en realidad ética humana, proyectada hacia el cielo e investida con autoridad sobrenatural para hacerla incuestionable, que lo que llamamos falta es en verdad desacato a normativas sociales específicas de comunidades concretas en instantes históricos específicos, y que la genuina emancipación espiritual empieza precisamente cuando dejas de buscar afanosamente la aprobación de una deidad imaginaria, concebida a imagen y semejanza de los poderosos que desean controlarte, y comienzas a vivir guiado por tu propia razón, iluminada por el amor sincero a la verdad y a la naturaleza. Ahora reflexiona en esto con absoluta franqueza. Piensa en cuántas veces escuchaste predicaciones interminables sobre la pureza carnal, sobre la santidad de la unión monógama entre un hombre y una mujer, sobre cómo Dios estableció desde el inicio, en el jardín del Edén, que fuera exactamente un varón y una fémina, unidos en una sola carne, hasta que la muerte los separara, y que cualquier desviación de este plan celestial era pecado capital que te conduciría directamente al infierno. Piensa en cuánta culpa artificial te hicieron cargar sobre tus hombros por tus instintos naturales plenamente normales, por tus fantasías íntimas, por tus vínculos consensuados, por tu cuerpo mismo que te decían, eras santuario del Espíritu Santo, pero solo si lo mantenías bajo estricto dominio, conforme a sus normas específicas y arbitrarias. Y
y ahora considera que esas mismas organizaciones religiosas que te impartían esa moral sexual tan rigurosa y tan inflexible, están edificadas sobre escritos venerados, donde el rey más sabio y más favorecido por Dios de toda la historia contaba con 700 esposas y 300 concubinas, sin que el texto manifieste ningún juicio ético inicial sobre el número en sí, donde los fundadores patriarcales, Abraham, Isaac y Jacob, tuvieron múltiples cónyuges y amantes simultáneamente sin que Dios expresara la más mínima objeción o desaprobación, donde David, el hombre conforme al propósito divino, poseía un harén completo y continuaba siendo llamado así, a pesar de haber cometido adulterio con Betsabé y ordenado el asesinato de su marido Urías para encubrirlo, donde Moisés, el legislador supremo que, supuestamente recibió los 10 preceptos directamente de Dios, incluyendo el de no cometerás adulterio, tenía al menos 2 consortes que el texto menciona explícitamente, donde la poligamia era costumbre habitual y totalmente aceptada durante toda la trayectoria del antiguo Israel, y solo empieza a ser objetada mucho después, por efectos culturales griegos y romanos, que nada tenían que ver con revelación divina, sino con usanzas sociales de esas civilizaciones. ¿Percibes la contradicción colosal e irreconciliable? ¿Notas cómo te vendieron una ética sexual que ni siquiera está respaldada consistentemente por los escritos que supuestamente la sustentan como palabra de Dios? Y esto no es un error histórico. Esto no es un malentendido inocente de traducción o interpretación. Esto es manipulación intencionada y deliberada. Esto es tomar textos antiguos complejos y contradictorios, seleccionar meticulosamente las porciones que favorecen a la estructura de poder actual, pasar por alto por completo, o reinterpretar alegóricamente las partes que no convienen o que serían embarazosas, y luego exponer todo el paquete cuidadosamente preparado como voluntad eterna e inmutable de Dios, que no puede ser cuestionada sin incurrir en pecado mortal y arriesgar tu alma inmortal. Y Spinoza observó todo esto con claridad absoluta. Vio cómo las autoridades religiosas, tanto judías como cristianas, utilizaban las escrituras no para dar libertad a las personas y conectarlas con lo divino, sino para controlarlas y mantenerlas en un estado perpetuo de dependencia, no para iluminar sus mentes con entendimiento racional, sino para conservarlas en la oscuridad del terror existencial y la culpa paralizante, no para vincularlas directamente con lo divino que es la naturaleza misma en su totalidad, sino para interponerse como intermediarios necesarios e imprescindibles entre el individuo y Dios, cobrando un peaje emocional y monetario considerable en el proceso. Y si esto te está impulsando a pensar diferente ahora mismo, si algo dentro de ti está reconociendo una verdad que siempre supiste en el fondo, pero no te atrevías a nombrar porque te habían convencido de que mencionarla era transgresión imperdonable, escríbelo abajo en los comentarios. Comparte qué está resonando en ti en este instante, porque necesito saber que no estás solo en este proceso de despertar doloroso, pero imprescindible. Necesito que sientas visceralmente que hay miles de otros como tú que están cuestionando los relatos heredados, que están quebrando las ataduras mentales invisibles, que están eligiendo conscientemente la libertad de pensar por sí mismos, aunque eso implique abandonar la falsa comodidad de las certezas legadas y afrontar temporalmente la molestia de la incertidumbre. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones. Difunde este video con alguien que conozcas que necesite escuchar esto desesperadamente. Porque lo que estamos realizando aquí no es agredir la fe genuina de nadie. No estamos intentando dejarte vacío, o sin propósito existencial o espiritualmente a la deriva.
Estamos procurando liberarte de las mentiras específicas y los mecanismos de control para que puedas encontrar una espiritualidad auténtica, basada en tu propia vivencia directa y razón, y no en el miedo irracional a un Dios tirano inventado por hombres que querían dominarte para su propio provecho. Y eso es precisamente lo que Spinoza nos enseñó con su vida entera y con su obra filosófica monumental, que la auténtica devoción no consiste en acatamiento a ritos externos vanos, ni en recitar credos incomprensibles en idiomas extintos, sino en vivir éticamente conforme a la lógica y al afecto, en comprender racionalmente tu posición en la naturaleza ilimitada, en conectarte con la totalidad de lo existente, sin intermediarios parásitos que te dicten exactamente cómo hacerlo y cuánto cobrar por el servicio. Pero volvamos directamente a las 700 esposas, porque todavía no hemos alcanzado la esencia real de esta revelación, porque hay otra capa aún más profunda que necesitas ver con claridad. Y es esta que voy a exponerte ahora. El escrito bíblico declara explícitamente que las cónyuges foráneas de Salomón inclinaron su ánimo hacia sus dioses, que él les erigió personalmente santuarios elaborados, a Astoret, deidad de los sidonios, a Quemos, ídolo aborrecible de Moab, a Moloc, dios detestable de los amonitas, que estableció lugares ceremoniales elevados para todas sus divinidades extranjeras, donde ellas quemaban fragante incienso y ofrecían sacrificios rituales a sus dioses, y que específicamente por esta causa, Yahvé se airó enfurecidamente contra Salomón, y le anunció directamente que iba a fragmentar su reino y arrebatárselo a su linaje, exceptuando solo una tribu, por afecto a David, su padre, y por motivo de Jerusalén, la urbe escogida. Y aquí yace la pregunta primordial, que destroza toda la doctrina del Dios único y celoso que te inculcaron en el catecismo. Si Yahvé era auténticamente el único Dios verdadero del universo entero, y todas las demás deidades veneradas por todos los otros pueblos eran falsos ídolos, sin ningún poder tangible, más allá del imaginario. Entonces, ¿por qué le inquietaba tanto que Salomón les edificara altares? ¿Por qué amenazar con destruir el reino completo? Por algo que en teoría no poseía ninguna fuerza real, ni representaba ningún peligro genuino. ¿Por qué ese pánico obsesivo y enfermizo a que los israelitas rindieran culto a otros dioses, si esos otros dioses no existían realmente y eran solo imágenes de madera y piedra inertes? La solución es absolutamente evidente, una vez que eliminas todas las capas de teología posterior, desarrollada durante siglos, y analizas el escrito con franqueza histórica brutal, en el entorno original del antiguo Israel, de los tiempos de Salomón. Yahvé no era concebido como el único Dios del universo en su totalidad, sino como la deidad particular y exclusiva del pueblo de Israel, en un mundo donde completamente todos los pueblos poseían sus propias deidades particulares, con jurisdicciones territoriales específicas. El monoteísmo radical y excluyente que conocemos hoy es un desarrollo doctrinal posterior que tardó literalmente siglos en consolidarse completamente. En los escritos más arcaicos del Tanaj hallarás vestigios clarísimos de este politeísmo primigenio. Si sabes dónde buscar, encuentras alusiones explícitas a Yahvé como miembro de una asamblea divina más amplia con otras deidades. Encuentras al Dios de Israel compitiendo directamente con los dioses de otras naciones, como si fueran seres reales, con poder geográfico limitado y no omnipotencia universal. Encuentras la prohibición de venerar a otros dioses, no porque no existan objetivamente,
sino porque Yahvé es descrito como un Dios celoso que no admite la rivalidad dentro de su área asignada. Y todo esto tiene perfecto sentido histórico cuando comprendes que los textos bíblicos reflejan la transformación paulatina y nada lineal de las creencias de un pueblo definido a lo largo de muchos siglos, desde el politeísmo inicial común a completamente todos los pueblos del antiguo Cercano Oriente, hacia el monoteísmo estricto que eventualmente se convirtió en la seña distintiva del judaísmo y luego del cristianismo y del islam. Pero las uniones de esa evolución teológica están ahí totalmente visibles para quien desee verlas sin prejuicios devocionales. Y las 700 esposas de Salomón y sus dioses forasteros son uno de esos puntos de unión más manifiestos. Son prueba directa e irrefutable de un momento histórico específico donde Israel se hallaba en confusa transición entre el politeísmo tradicional y el monoteísmo incipiente, donde la élite política y eclesiástica luchaba constantemente por imponer la veneración exclusiva a Yahvé contra las prácticas sincréticas totalmente naturales de un pueblo que vivía rodeado de otras culturas con sus propias divinidades, que parecían operar perfectamente bien para ellos. Y Spinoza observó absolutamente todo esto. Lo percibió con una perspicacia filosófica que le costó literalmente todo lo que poseía. Le costó su comunidad de origen. Le costó su familia que lo rechazó completamente. Le costó su posición en la sociedad donde había nacido. Porque cuando publicó su tratado político-teológico en 1670, no estaba simplemente ejecutando un inofensivo ejercicio académico de crítica textual para eruditos. Estaba dinamitando los cimientos mismos del dominio religioso de su tiempo. Estaba aseverando abiertamente que los rabinos, los sacerdotes y los pastores no tenían ningún acceso especial a la verdad divina que los demás mortales no tuvieran. Que los textos sagrados. ¿Conoces el aspecto más inquietante de este asunto? Lo que nadie te comenta al hojear las páginas del primer volumen de Reyes, y te topas con esa abrupta lista de 700 cónyuges y 300 concubinas de Salomón. El problema no reside en la cifra en sí, ni en la desmedida suntuosidad, ni siquiera en la noción de un individuo acaparando mujeres, cual si fuesen bienes, o emblemas de dominio político, o trofeos bélicos, que se exhiben para mostrar su magnificencia ante los reinos colindantes. No, lo verdaderamente perturbador es el mutismo total que le sucede, pues la Biblia menciona este dato como si fuera un mero adorno de la eminencia del monarca sabio, como si integrara el inventario de su esplendor, junto al oro proveniente de Ofir, los caballos que importaba de Egipto, los templos que erigía, y las alianzas que rubricaba con vínculos de sangre y matrimoniales. Pero jamás esclarece el porqué. Nunca examina las repercusiones éticas o espirituales de esta situación. Nunca se detiene a cuestionarte cuál es el auténtico significado de que el individuo más perspicaz del orbe, conforme a la tradición hebrea, poseyera 700 esposas, y que una parte considerable de ellas fuesen foráneas, quienes trajeron consigo deidades ajenas, las cuales, a la postre, depravaron su espíritu, según el propio escrito sacro. Y ahí radica el asunto crucial. Ahí se halla la falla inmensa en toda la estructura teológica que edificaron sobre tu mente desde que eras infante, y te conducían a la escuela dominical, y te inculcaban que la Biblia era la perfecta e infalible palabra de Dios, donde cada signo de puntuación poseía un sentido imperecedero e invariable. Porque si Salomón gozaba de tanta inteligencia como se alega, si fue el designado por la divinidad para erigir el santuario más sagrado de toda la trayectoria de Israel, si era el depositario de una iluminación celestial que le permitía fallar con rectitud impecable
entre dos madres que litigaban por un neonato, y componer sentencias que aún hoy se estiman inspiradas por el mismísimo Espíritu Santo, y que se leen en los templos como si fueran indicaciones directas de Dios para tu existencia diaria. Entonces, ¿cómo es concebible que sucumbiera a la adoración de ídolos? ¿Cómo es posible que su corazón se alejase de Yahvé en su ancianidad? ¿Cómo es factible que el mismo Creador, que lo había colmado de discernimiento extraordinario cuando era joven, no hubiera anticipado o impedido esta decadencia dramática, que conforme al texto, fragmentó el reino y ocasionó largos periodos de desdicha al pueblo de Israel? Y aún más relevante, ¿por qué la Biblia expone este detalle de las 700 esposas sin una profunda meditación moral, sin cuestionar las bases de dominio patriarcales que autorizaban a un soberano a acumular mujeres como prendas de triunfo bélico y lazos políticos, mientras a los ciudadanos comunes se les predicaba la unión monógama y la fidelidad como mandatos divinos irrevocables, bajo pena capital por infidelidad conyugal? Esto que te estoy revelando ahora mismo no es un elemento trivial de la narrativa bíblica que puedas pasar por alto o encubrir con una interpretación simbólica conveniente. Es una perspectiva directa hacia los mecanismos de control y engaño que han sustentado por siglos un sistema de credos diseñado no para otorgarte autonomía, sino para someterte mediante el pánico y la censura. Y Spinoza, ese intelectual expulsado del siglo XVII que pagó con su vida social y su afiliación comunitaria, él sí asumió un coste muy alto por manifestar la verdad, en una era donde expresar lo auténtico implicaba ser tachado de hereje y anatema, y ser excluido de cualquier contacto humano con tu propia gente. Él observó esto con una nitidez absoluta, que todavía nos deja maravillados, cuando leemos sus escritos redactados hace más de 300 años, pero que parecen haber sido escritos ayer, específicamente para ti, que estás escuchando esto ahora, porque él comprendió algo fundamental, que las jerarquías religiosas han procurado esconder durante milenios. Que la Biblia no es la expresión literal de una divinidad celestial, que dicta verdades eternas a profetas dóciles, que escribían en éxtasis místico sin desaciertos ni incongruencias, sino un compendio de textos humanos, escritos por personas de carne y hueso, que vivían en escenarios políticos definidos, que poseían intereses particulares, que creaban relatos para justificar estructuras de poder específicas que los favorecían a ellos y a su estrato social. Y cuando asumes esto verdaderamente, cuando efectivamente permites que esta realidad penetre en tu conciencia, sin las defensas automáticas que te enseñaron a establecer cada vez que alguien pone en duda la autoridad eclesiástica, entonces todo se altera drásticamente. Entonces comienzas a percibir que las 700 cónyuges de Salomón no son un enigma teológico indescifrable que requiere contorsiones mentales para compatibilizar con la idea de un ser supremo moralmente perfecto, sino una visión histórica nítida de cómo se ejercía el dominio en el antiguo Israel, de cómo los monarcas empleaban el matrimonio como una herramienta estratégica de primer orden, de cómo las coaliciones entre reinos se ratificaban con los cuerpos de mujeres que carecían de derecho a opinar en estas negociaciones comerciales disfrazadas de uniones sagradas, y de cómo todo esto se presenta en el escrito reverenciado sin el más mínimo indicio de juicio ético, porque el texto mismo fue elaborado por y para una élite masculina que se beneficiaba directamente de estas organizaciones de poder, y que no tenía ningún interés en rebatirlas. ¿Y tú, alguna vez te interrogaste por qué ciertos segmentos bíblicos se leen en la congregación, domingo tras domingo, y otros se saltan sistemáticamente como si no existieran? ¿Por qué ciertos versículos sobre la benevolencia y la clemencia se repiten hasta la saciedad, mientras otros sobre el exterminio masivo, la servidumbre y la agresión sexual
permanecen ocultos en la penumbra del cuerpo oficial de escrituras, como secretos bochornosos que es preferible no ventilar. Compártemelo en los comentarios. Anhelo leer tu perspectiva. Deseo saber si esto resuena con algo que ya presentías en lo más hondo de tu ser, pero no sabías cómo denominar, porque te habían adoctrinado que tales pensamientos eran transgresión, y que poner en tela de juicio era abrirle el portal al maligno. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo, porque lo que estamos forjando aquí no es un espacio adicional de espiritualidad superficial o exhortación banal, con frases atractivas sobre seres celestiales y fuerzas positivas, sino un territorio de emancipación intelectual, donde la razón se encuentra con lo sacro, sin intercesores, que te indiquen qué pensar o cómo sentir, o cuánto dinero debes aportar para obtener el favor divino. Aquí vamos a desmantelar juntos las mentiras más colosales que te fueron ofrecidas como verdades incuestionables e inapelables. Y lo ejecutaremos con la misma gallardía intelectual que demostró Spinoza cuando confrontó a las autoridades eclesiásticas de su tiempo, y les espetó directamente que el dignatario estaba desnudo, que Dios no era ese déspota celeste, obsesionado con tu observancia de ritos y con castigarte sin fin por errores fugaces, sino la naturaleza en su plenitud, la realidad completa, el cosmos en su infinita grandeza, del cual tú y yo somos manifestaciones singulares e irrepetibles. Entonces regresemos a Salomón y sus 700 consortes, porque este suceso particular nos facilita la comprensión de un mecanismo mucho más vasto y profundo de cómo actúa la manipulación doctrinal en tu vida cotidiana, aunque ya no vayas a una iglesia. Porque observa lo que acontece cuando revisas el primer libro de Reyes, capítulo 11, con verdadera y sincera atención, y no con la perspectiva devota e irreflexiva que te adoctrinaron en la escuela dominical, donde el maestro te indicaba que no dudaras, sino que creyeras con fe de niño. El texto asevera claramente, sin ambigüedad alguna, que Salomón amó, además de a la hija del faraón, a numerosas mujeres foráneas de Moab, de Amón, de Edom, de Sidón y Eteas, que eran pueblos de los cuales Yahvé había dicho taxativamente a los descendientes de Israel, que no se mezclaran con ellas, ni ellas con vosotros, porque ciertamente harán que vuestros corazones se inclinen tras sus divinidades. Pero a éstas se unió Salomón con afecto, según relata el escrito, y tuvo 700 esposas, que eran princesas, y 300 amantes, y sus mujeres apartaron su ánimo, porque cuando Salomón era ya mayor, sus cónyuges inclinaron su corazón tras dioses extraños, y su esencia no fue íntegra con Yahvé su deidad, como el alma de su progenitor David había sido. Y ahí está concentrado todo el drama doctrinal en unos cuantos versículos que la mayoría de cristianos nunca han leído con análisis crítico, porque están demasiado ocupados memorizando los pasajes motivacionales que pegan en sus refrigeradores, porque el propio texto está reconociendo varias cosas simultáneamente que deshacen por completo la coherencia de la historia oficial que te transmitieron. Primero, está aceptando abiertamente que Salomón desobedeció directamente una prohibición explícita de Yahvé sobre casarse con féminas forasteras. Segundo, está admitiendo que estas damas trajeron consigo sus cultos y sus prácticas, y que Salomón no solo las toleró, sino que les construyó santuarios detallados en los montes cercanos a Jerusalén, donde podían rendir homenaje a Astoret, Quemos y Moloc. Tercero, está confesando que el espíritu del monarca ilustrado se envileció precisamente por esta razón, y que su perspicacia divina aparentemente no bastó para resguardarlo de esta corrupción inminente. Y cuarto,
Y esto es lo más esclarecedor de todo lo que vamos a debatir hoy. Está presentando todo esto como si fuera una fatalidad inevitable originada por la flaqueza humana de Salomón ante la atracción femenina seductora, como si las mujeres fueran el elemento principal de la perversión espiritual y ética, como si el inconveniente no fuera el sistema político y religioso íntegro que permitía a un solo varón acopiar 700 esposas como si fueran reses, sino las propias cónyuges y sus deidades ajenas, y su influencia nociva sobre el frágil corazón masculino. Y esto es justamente lo que Spinoza desveló en su tratado político-teológico cuando explicó con razonamientos incontrovertibles que los escritos sagrados deben examinarse como documentos históricos, producidos por seres humanos, en contextos específicos y no como revelaciones sobrenaturales descendidas del firmamento, perfectamente constituidas, sin fallas ni contradicciones. Porque cuando los analizas de esa forma, cuando suprimes la densa capa de reverencia automática y los estudias con la misma meticulosidad crítica con la que evaluarías cualquier otro texto antiguo, de cualquier otra cultura, entonces comienzas a notar los esquemas evidentes. Empiezas a ver las uniones patentes donde distintas usanzas fueron cosidas juntas. Empiezas a observar cómo las narrativas se estructuran, intencionalmente para legitimar y mantener estructuras de dominio particulares, que benefician a grupos definidos mientras suprimen a otros. Aquí llega algo que va a incomodarte sobremanera, pero necesitas asimilarlo, porque es la verdad simple que las instituciones religiosas han mantenido oculta por siglos, detrás de capas y capas de interpretación simbólica y misticismo espiritual incomprensible. El pluralidad conyugal de Salomón no era una irregularidad ética vergonzosa que debía esconderse o justificarse con complejas argucias teológicas. Era simplemente la modalidad absolutamente normal en que funcionaba el poder regio en todo el antiguo cercano Oriente. Completamente todos los gobernantes de esa época y región tenían varias esposas porque el matrimonio no era una institución sentimental basada en el cariño recíproco entre dos individuos libres que optan por estar juntos por afinidad emocional. Era un instrumento político de primer nivel, sin ninguna conexión con sentimientos personales. Cada cónyuge representaba una coalición palpable con otro reino, tribu o facción política dentro o fuera de Israel. Cada boda era esencialmente un convenio de paz o comercial sellado con un cuerpo femenino que servía como aval vivo del pacto. Cada concubina era un símbolo visible de posición social y holgura financiera que se mostraba ante visitantes extranjeros. Y todo esto era perfectamente habitual y admitido en ese marco histórico específico, sin ninguna connotación adversa. Pero aquí reside el enorme dilema que nadie te cuenta nunca en la Iglesia. Si aceptas que el matrimonio múltiple de Salomón era meramente parte de las prácticas políticas ordinarias de su período y que el texto sagrado lo refleja sin mayor dictamen moral inicial, más allá de lamentarse por la influencia de los dioses forasteros, entonces tienes que asumir también una verdad mucho más incómoda, que la Biblia no es un código ético universal y eterno dictado por una deidad fuera del tiempo y del espacio con criterios absolutos que se aplican a todas las culturas de todas las eras, sino un conjunto de documentos que reflejan las normas y valores de las sociedades concretas que los crearon en momentos históricos delimitados. Y si acoges esto, si verdaderamente permites que esta apreciación penetre hasta lo más íntimo de tu ser y modifique tu manera de ver las Escrituras, entonces toda la estructura completa de la moralidad sexual cristiana se desmorona ruidosamente,
porque esa ética no se fundamenta en mandatos divinos imperecederos grabados en tablas de piedra por el dedo de Dios, sino en interpretaciones parciales y a menudo abiertamente contradictorias de textos antiguos, que reflejaban realidades sociales completamente distintas a las nuestras. Y Spinoza entendió esto con una claridad filosófica que aún hoy nos deja mudos cuando lo revisamos. Él percibió con nitidez meridiana que lo que denominamos ética divina es en realidad ética humana, proyectada hacia el cielo e investida con autoridad sobrenatural para hacerla incuestionable, que lo que llamamos falta es en verdad desacato a normativas sociales específicas de comunidades concretas en instantes históricos específicos, y que la genuina emancipación espiritual empieza precisamente cuando dejas de buscar afanosamente la aprobación de una deidad imaginaria, concebida a imagen y semejanza de los poderosos que desean controlarte, y comienzas a vivir guiado por tu propia razón, iluminada por el amor sincero a la verdad y a la naturaleza. Ahora reflexiona en esto con absoluta franqueza. Piensa en cuántas veces escuchaste predicaciones interminables sobre la pureza carnal, sobre la santidad de la unión monógama entre un hombre y una mujer, sobre cómo Dios estableció desde el inicio, en el jardín del Edén, que fuera exactamente un varón y una fémina, unidos en una sola carne, hasta que la muerte los separara, y que cualquier desviación de este plan celestial era pecado capital que te conduciría directamente al infierno. Piensa en cuánta culpa artificial te hicieron cargar sobre tus hombros por tus instintos naturales plenamente normales, por tus fantasías íntimas, por tus vínculos consensuados, por tu cuerpo mismo que te decían, eras santuario del Espíritu Santo, pero sólo si lo mantenías bajo estricto dominio, conforme a sus normas específicas y arbitrarias. Y ahora considera que esas mismas organizaciones religiosas que te impartían esa moral sexual tan rigurosa y tan inflexible, están edificadas sobre escritos venerados, donde el rey más sabio y más favorecido por Dios de toda la historia contaba con 700 esposas y 300 concubinas, sin que el texto manifieste ningún juicio ético inicial sobre el número en sí, donde los fundadores patriarcales, Abraham, Isaac y Jacob, tuvieron múltiples cónyuges y amantes simultáneamente sin que Dios expresara la más mínima objeción o desaprobación, donde David, el hombre conforme al propósito divino, poseía un harén completo y continuaba siendo llamado así, a pesar de haber cometido adulterio con Betsabé y ordenado el asesinato de su marido Urías para encubrirlo, donde Moisés, el legislador supremo que, supuestamente recibió los 10 preceptos directamente de Dios, incluyendo el de no cometerás adulterio, tenía al menos 2 consortes que el texto menciona explícitamente, donde la poligamia era costumbre habitual y totalmente aceptada durante toda la trayectoria del antiguo Israel, y solo empieza a ser objetada mucho después, por efectos culturales griegos y romanos, que nada tenían que ver con revelación divina, sino con usanzas sociales de esas civilizaciones. ¿Percibes la contradicción colosal e irreconciliable? ¿Notas cómo te vendieron una ética sexual que ni siquiera está respaldada consistentemente por los escritos que supuestamente la sustentan como palabra de Dios? Y esto no es un error histórico. Esto no es un malentendido inocente de traducción o interpretación. Esto es manipulación intencionada y deliberada. Esto es tomar textos antiguos complejos y contradictorios, seleccionar meticulosamente las porciones que favorecen a la estructura de poder actual, pasar por alto por completo, o reinterpretar alegóricamente las partes que no convienen o que serían embarazosas, y luego exponer todo el paquete cuidadosamente preparado
como voluntad eterna e inmutable de Dios, que no puede ser cuestionada sin incurrir en pecado mortal y arriesgar tu alma inmortal. Y Spinoza observó todo esto con claridad absoluta. Vio cómo las autoridades religiosas, tanto judías como cristianas, utilizaban las escrituras no para dar libertad a las personas y conectarlas con lo divino, sino para controlarlas y mantenerlas en un estado perpetuo de dependencia, no para iluminar sus mentes con entendimiento racional, sino para conservarlas en la oscuridad del terror existencial y la culpa paralizante, no para vincularlas directamente con lo divino que es la naturaleza misma en su totalidad, sino para interponerse como intermediarios necesarios e imprescindibles entre el individuo y Dios, cobrando un peaje emocional y monetario considerable en el proceso. Y si esto te está impulsando a pensar diferente ahora mismo, si algo dentro de ti está reconociendo una verdad que siempre supiste en el fondo, pero no te atrevías a nombrar porque te habían convencido de que mencionarla era transgresión imperdonable, escríbelo abajo en los comentarios. Comparte qué está resonando en ti en este instante, porque necesito saber que no estás solo en este proceso de despertar doloroso, pero imprescindible. Necesito que sientas visceralmente que hay miles de otros como tú que están cuestionando los relatos heredados, que están quebrando las ataduras mentales invisibles, que están eligiendo conscientemente la libertad de pensar por sí mismos, aunque eso implique abandonar la falsa comodidad de las certezas legadas y afrontar temporalmente la molestia de la incertidumbre. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Activa la campana de notificaciones. Difunde este video con alguien que conozcas que necesite escuchar esto desesperadamente. Porque lo que estamos realizando aquí no es agredir la fe genuina de nadie. No estamos intentando dejarte vacío, o sin propósito existencial o espiritualmente a la deriva. Estamos procurando liberarte de las mentiras específicas y los mecanismos de control para que puedas encontrar una espiritualidad auténtica, basada en tu propia vivencia directa y razón, y no en el miedo irracional a un Dios tirano inventado por hombres que querían dominarte para su propio provecho. Y eso es precisamente lo que Spinoza nos enseñó con su vida entera y con su obra filosófica monumental, que la auténtica devoción no consiste en acatamiento a ritos externos vanos, ni en recitar credos incomprensibles en idiomas extintos, sino en vivir éticamente conforme a la lógica y al afecto, en comprender racionalmente tu posición en la naturaleza ilimitada, en conectarte con la totalidad de lo existente, sin intermediarios parásitos que te dicten exactamente cómo hacerlo y cuánto cobrar por el servicio. Pero volvamos directamente a las 700 esposas, porque todavía no hemos alcanzado la esencia real de esta revelación, porque hay otra capa aún más profunda que necesitas ver con claridad, y es esta que voy a exponerte ahora. El escrito bíblico declara explícitamente que las cónyuges foráneas de Salomón inclinaron su ánimo hacia sus dioses, que él les erigió personalmente santuarios elaborados, a Astoret, deidad de los sidonios, a Chemos, ídolo aborrecible de Moab, a Moloc, dios detestable de los amonitas, que estableció lugares ceremoniales elevados para todas sus divinidades extranjeras, donde ellas quemaban fragante incienso y ofrecían sacrificios rituales a sus dioses, y que específicamente por esta causa, Yahvé se airó enfurecidamente contra Salomón, y le anunció directamente que iba a fragmentar su reino y arrebatárselo a su linaje, exceptuando solo una tribu, por afecto a David, su padre, y por motivo de Jerusalén, la urbe escogida. Y aquí yace la pregunta primordial.
que destroza toda la doctrina del Dios único y celoso que te inculcaron en el catecismo. Si Yahvé era auténticamente el único Dios verdadero del universo entero, y todas las demás deidades veneradas por todos los otros pueblos eran falsos ídolos, sin ningún poder tangible, más allá del imaginario. Entonces, ¿por qué le inquietaba tanto que Salomón les edificara altares? ¿Por qué amenazar con destruir el reino completo? Por algo que en teoría no poseía ninguna fuerza real, ni representaba ningún peligro genuino. ¿Por qué ese pánico obsesivo y enfermizo a que los israelitas rindieran culto a otros dioses, si esos otros dioses no existían realmente y eran solo imágenes de madera y piedra inertes? La solución es absolutamente evidente una vez que eliminas todas las capas de teología posterior, desarrollada durante siglos, y analizas el escrito con franqueza histórica brutal. En el entorno original del antiguo Israel, de los tiempos de Salomón, Yahvé no era concebido como el único Dios del universo en su totalidad, sino como la deidad particular y exclusiva del pueblo de Israel. En un mundo donde completamente todos los pueblos poseían sus propias deidades particulares, con jurisdicciones territoriales específicas, el monoteísmo radical y excluyente que conocemos hoy es un desarrollo doctrinal posterior que tardó literalmente siglos en consolidarse completamente. En los escritos más arcaicos del Tanaj hallarás vestigios clarísimos de este politeísmo primigenio. Si sabes dónde buscar, encuentras alusiones explícitas a Yahvé como miembro de una asamblea divina más amplia con otras deidades. Encuentras al Dios de Israel compitiendo directamente con los dioses de otras naciones, como si fueran seres reales, con poder geográfico limitado y no omnipotencia universal. Encuentras la prohibición de venerar a otros dioses, no porque no existan objetivamente, sino porque Yahvé es descrito como un Dios celoso que no admite la rivalidad dentro de su área asignada. Y todo esto tiene perfecto sentido histórico cuando comprendes que los textos bíblicos reflejan la transformación paulatina y nada lineal de las creencias de un pueblo definido a lo largo de muchos siglos, desde el politeísmo inicial común a completamente todos los pueblos del antiguo Cercano Oriente, hacia el monoteísmo estricto que eventualmente se convirtió en la seña distintiva del judaísmo y luego del cristianismo y del islam. Pero las uniones de esa evolución teológica están ahí totalmente visibles para quien desee verlas sin prejuicios devocionales. Y las 700 esposas de Salomón y sus dioses forasteros son uno de esos puntos de unión más manifiestos. Son prueba directa e irrefutable de un momento histórico específico donde Israel se hallaba en confusa transición entre el politeísmo tradicional y el monoteísmo incipiente, donde la élite política y eclesiástica luchaba constantemente por imponer la veneración exclusiva a Yahvé contra las prácticas sincréticas totalmente naturales de un pueblo que vivía rodeado de otras culturas con sus propias divinidades, que parecían operar perfectamente bien para ellos. Y Spinoza observó absolutamente todo esto. Lo percibió con una perspicacia filosófica que le costó literalmente todo lo que poseía. Le costó su comunidad de origen. Le costó su familia que lo rechazó completamente. Le costó su posición en la sociedad donde había nacido. Porque cuando publicó su tratado político-teológico en 1670, no estaba simplemente ejecutando un inofensivo ejercicio académico de crítica textual para eruditos. Estaba dinamitando los cimientos mismos del dominio religioso de su tiempo. Estaba aseverando abiertamente que los rabinos, los sacerdotes y los pastores no tenían ningún acceso especial a la verdad divina
que los demás mortales no tuvieran, que los textos sagrados